problema. Nada más le pediría el apoyo logístico, que me apoyen, porque en esta computadora no tengo a la mano los datos, entonces para poder leer las semblanzas curriculares y ya no tardarme más en buscarlas. Sí, claro, en un momento las ponemos en el chat. A ver, ahorita, sí, gracias. Por acá tengo el programa. Sí. Y bueno, pues gracias. Vamos a comenzar esta mesa, que sería la segunda sesión de mesas. Muchas gracias, Gaby. Que lleva por título Análisis del cine de ficción 1. Y bueno, vamos a comenzar con la participación de Ileana Díaz Ramírez, que viene de Iconos, y va a presentarnos una ponencia que lleva de título Paraíso Cinematográfico, el arquetipo del sabio en la película Cinema Paradiso, una gran película muy emotiva, gracias. Antes de leer la semblanza curricular y posteriormente presentar a nuestro siguiente ponente, que es Eric Bernardo Suaste. Les quiero nada más decir de manera general que les agradeceríamos las participaciones en cuestión de preguntas que vamos a abrir al final de las ponencias a través del chat o levantando la mano para que nuestros apoyos logísticos puedan abrirles el micrófono. Esto para fines de seguridad, ya que tenemos los enlaces públicos y hemos tenido problemas con eso en otras ocasiones. Entonces, bueno, sin más, voy a leer, sin más comentarios por el momento, voy a leer la semblanza curricular de Ileana para ya darle la palabra. Bueno, ella es doctora en Comunicación y Cultura por Iconos, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, maestra en Comunicación y Lenguajes Visuales y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de acá de la UNAM. Nada más, ¿verdad? Sí. Bueno, adelante, Ileana. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Creo que ya se ve, ¿cierto? La pantalla completa. Sí, la vemos. Sí, ya se ve. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, primero gracias a la comunidad universitaria por esta convocatoria, ¿no? Me parece que hablar de cine y educación es muy importante, ¿no? Y bajo los ojos de un cinéfilo, pues claramente también lo será. Entonces, como ya lo mencionaron, mi tema se llama Paraíso Cinematográfico, el arquetipo del sabio en la película Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Bueno, recordando un poco la cinta, bueno, sabemos que las enseñanzas de un proyeccionista que es fanático del cine, se llama Alfredo, va a marcar la vida de un niño, ¿no? Un niño que nace en plena Segunda Guerra Mundial y entonces su país, su ciudad está totalmente derruida y por lo tanto su gran escape es el cine. Entonces, esta película cuenta con innumerables reconocimientos y premios, ¿no? Es un clásico por mostrar personajes entrañables, unidos justamente por el amor al cine, ¿no? Por esta cinefilia que los va a llevar a ambos a un viaje, pues, por decirlo menos, muy tierno, ¿no? Por decirlo menos. Los diálogos, ¿no? Entre ellos dejan ver pues los sabios consejos de este adulto mayor a un menor de edad y cómo estos, ¿no? Los van a marcar de por vida. Adicional, bueno, este film se puede analizar bajo la lupa arquetípica y el recorrido del héroe para comprender por qué la enseñanza va mucho más allá del aula y los maestros pues no necesariamente están en salón de clase. Por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es revelar la presencia del arquetipo del sabio en la película Cinema Paradiso por medio de una reflexión en torno al viaje del héroe para resaltar la importancia del aprendizaje en el protagonista. Para ello, primero vamos a presentar los arquetipos, ¿no? Las definiciones pertinentes del arquetipo del sabio. En un segundo momento se hablará sobre el viaje del héroe y su relación con la cinta y como último punto se analizará el papel del sabio en la formación del héroe.
Bueno, entraremos al primer punto, ¿no? Que son los arquetipos del sabio. Bueno, el arquetipo del sabio. Como sabemos, el psiquiatra Carl Gustav Jung definió los arquetipos como patrones universales que se manifiestan en el comportamiento. El cine usualmente ocupa estos modelos para crear personajes. En el caso de Cinema Paradiso, bueno, sostenemos que Alfredo representa el arquetipo del viejo sabio por sus características. Recordemos que ya en su libro Despertando los héroes interiores de la junguiana Carol S. Pearson explica que, y abro cita, el camino del sabio es la travesía para hallar la verdad respecto a sí mismos, al mundo y al universo. En sus niveles superiores no solo están interesados en adquirir conocimientos, sino en ser sabios. Cierro cita. Ella propone la tabla que estamos viendo en la diapositiva para establecer la meta, el temor, la tarea y el don de dicho arquetipo. En la película italiana apreciamos que efectivamente Alfredo es un ser que observa su entorno y que por medio de parábolas, ¿no? E historias personales inculca valores al niño, a Totó, quien escucha siempre o generalmente atento a su mentor. Si bien este arquetipo se ubica por excelencia, lo podemos ubicar por excelencia en el ámbito académico, pues también hay maestros sabios en cualquier profesión. La sabiduría no necesariamente se adquiere en los libros, como bien se ve en el personaje de Alfredo, pues es un anciano con experiencia de vida y que ha aprendido mucho de las películas que constantemente proyecta. Así, una de las metas de Alfredo es alcanzar su propia verdad, digamos, como mediante el cine, ¿no? Su temor, porque lo deja ver en la cinta, es que su aprendiz hijo, ¿no? Porque también juega el papel de padre, no alcance sus sueños, por lo tanto lo alienta, ¿no? A seguir y a seguir. Toma como tarea pues acompañar a nuestro protagonista, que en este caso será el héroe, ¿no? De una manera precisa y amorosa. Por lo tanto, su don es saber escuchar y, algo importante, sin juzgar, hacer pensar a Totó en lo que más le convenga. A ambos, pues claramente, como ya lo decíamos, los une su amor al cine, ¿no? Bueno, les dejo esta cita que además es maravillosa, ¿no? En este sentido, pues Alfredo no solo es un maestro o un sabio, ¿no? Sino que también es un mago, es una figura que refleja igualmente el arquetipo del sabio, ¿no? Ya lo decía Jung, abro cita, el mago es sinónimo del viejo sabio, que se remonta en línea directa a la figura del hechicero de la sociedad primitiva. Es un demon inmortal que ilumina con la luz del sentido las caóticas oscuridades de la vida pura y simple. Es el iluminador, el preceptor y el maestro. Cierro cita. Alfredo es un hechicero moderno que proyecta películas dentro de una cabina. Efectivamente, ilumina con la luz de las cintas la vida de un niño nacido de la guerra y que ha perdido a su padre. Es un preceptor de lo cotidiano, amigo incondicional y faro de la infancia y juventud de un cinéfilo voraz. Otra característica del sabio es su capacidad para contar historias y claramente Alfredo es un gran contador de anécdotas, muchas de ellas inspiradas en el cine, otras en sus propias experiencias. Es un humano sencillo, es gente del pueblo, pero con un gran instinto protector. Ayuda al personaje principal a crecer y a explotar su talento como, según ya lo veremos, futuro cineasta. Y bueno, pasamos a esta segunda parte que, bueno, hablaremos un poco más ya del personaje del niño, ¿no? El multicitado antropólogo Joseph Campbell hace un modelo épico gracias a la observación de los relatos de dicho género en el mundo. Ahí define el recorrido que sigue el héroe en su aventura y la búsqueda por la verdad, el cambio, la salvación o la respuesta. Divide la travesía en tres partes: la salida, la iniciación y el retorno. Posteriormente, el guionista Christopher Vogler hizo un patrón de 12 etapas. El viaje del héroe, como vemos acá en la diapositiva. Por cuestiones de tiempo veremos solamente las tres fases originales y las relacionaremos con la cinta italiana. La salida, ¿no? El inicio de todo héroe, es, en palabras de este antropólogo estadounidense, Joseph Campbell, la aventura puede comenzar debido a un simple error, o aún más, uno puede hallarse simplemente paseando cuando de forma casual un fenómeno singular que pasa por el lugar llama la atención del ojo errante, atrayéndolo a apartarse de los caminos frecuentados por el hombre.
Sí, Rosita. Si Alfredo representa al sabio, decimos Totó sería el héroe, ¿no? La película empieza, digamos, por el final, ¿no? La madre anciana del protagonista está tratando de hablar para darle la noticia de la muerte de su mentor, y hay una parte muy importante en la primera parte de la película en donde la madre anciana está tejiendo y suena el teléfono, no, el timbre. Entonces ella se levanta y vemos cómo el avance de su tejido pues empieza a deshacerse, ¿no? Un camino que también el personaje principal tendrá que hacer, ¿no? Correr hacia atrás. Deberá enfrentar su pasado para encontrar su futuro, y el medio para lograrlo, pues su maestro recién fallecido. Cuando este por su madre se entera que Alfredo ha muerto, todos los recuerdos de su infancia se amontonan en una madrugada lluviosa. Esto es antes de que llegue Totó a su pueblo, ¿no? Y ahí comienza la historia. Vemos a un niño inquieto, pobre, rodeado de escombros. Es heredero del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para volver a citar a Campbell, el fenómeno singular que llama la atención de su ojo errante, pues es el cine. La puerta de entrada a esa luz es Alfredo, quien paradójicamente está encerrado en la cabina de proyección. Él le muestra un mundo entero. Totó comienza su viaje. Esta fase de la salida, Campbell la denomina, ¿no? Bueno, partes de esta fase, el personaje principal, el héroe, obtiene una ayuda sobrenatural, ¿no? El héroe recibe la ayuda de una figura de protección. En el caso de Cinema Paradiso será Alfredo, quien también se convierte en una especie de amuleto. A lo largo de la cinta, la amistad de Alfredo y Totó se afianzan. Los personajes cruzan los primeros umbrales en esta aventura, y recordemos que hay una fase importante en la cinta, que es cuando Alfredo queda ciego, ¿no? Y también es una metáfora muy linda: pierde la vista, pero gana todavía más sabiduría. Aprende a leer las emociones de su aprendiz, quien toma el reto ya de hacerse el proyeccionista, ¿no? En una bellísima elipsis, recordemos que las elipsis son estas eliminaciones de tiempos muertos, Alfredo pasa su mano por el rostro del pequeño Totó, y cuando acaba de tocar su cara, estamos frente a un Totó joven, quien está a punto de sufrir una transformación importantísima, el enamoramiento. Es ahí cuando se devela esta segunda fase, la iniciación, es decir, la difícil tarea del personaje, ¿no? O sea, debe enfrentar algo importante. Totó, el Salvatore en ciernes, pues queda totalmente prendado de Elena, una hermosa joven rica que se muda a su pequeño pueblo siciliano. Su pasión por el cine no es que termine, pero digamos que toma una especie de fina pausa, lo cual preocupa a su mentor, quien lo empuja a seguir sus sueños, sobre todo cuando ella es obligada por el padre a estudiar en otra universidad, y la aleja, ¿no?, para siempre de Salvatore, quien al hacer su servicio militar a su vez debe alejarse de su pueblo natal. Cuando regresa, el pueblo sigue exactamente igual, nada más que él ya no, y ahí es cuando Alfredo le explica que debe irse para siempre, ¿no?, y explotar su talento. Y bueno, vamos avanzando en la historia y llegamos a la última fase, ¿no?, al retorno. El personaje principal ha cruzado el umbral, efectivamente sigue el consejo de Alfredo y se retira a hacer carrera en Roma. Es hasta que este muere que regresa a su pueblo, pues como el hijo pródigo, porque todos lo reciben como si fuera justamente un héroe, ¿no? Ahí se reconcilia con él mismo, encuentra la pieza que le hacía falta para quedar en paz, ¿no? Y bueno, es una de las escenas más bellas del cine. A mi parecer, su amado Alfredo le ha dejado un regalo: los besos cinematográficos que no pudo ver de niño, ¿no? La sabiduría del mago le ha concedido pues la libertad para vivir, que es para Campbell la última morada del héroe, ¿no? Y aquí, bueno, como vemos, dos arquetipos van a hacer unión, ¿no? El héroe representado por Totó y el sabio por Alfredo, ¿no? Ambos se acompañan en esta travesía por la búsqueda de una verdad que finalmente se revelará en la secuencia que ya platicamos, ¿no?, la secuencia de los besos guardados y censurados mucho tiempo. El amor es el gran protagonista, ¿no?, aunque no necesariamente el amor romántico, ¿no?, sino el amor hacia el cine, ¿no?, la cinefilia, y el amor claramente paternal que se hace ya con ellos dos. El sabio influye en la formación del héroe, pues los aprendizajes de Totó provienen en su mayoría de su mentor, desde la parte técnica del manejo de equipo hasta la sutileza de saber tratar a una mujer. La verdad que es el fin último del sabio se verá también cristalizada en varios momentos. Cuando Alfredo se presenta a la escuela primaria para pasar su examen, ¿no?, de educación básica, y es en ese momento que el niño le ayuda y hacen el pacto de que entonces él le enseñará todo lo que sabe sobre proyectar en la sala de cine. Otro momento importante, como ya lo decíamos, es cuando el anciano se queda ciego y debe aprender a ver con otros sentidos a través de Totó y los sonidos, ¿no?, de la máquina de proyección.
Cuando tienen una primera despedida ambos, Toto se va al servicio militar y finalmente, como ya lo platicamos, cuando el joven se va del pueblo para perseguir sus sueños. En todas estas secuencias y en todas estas escenas se construye, ¿no?, una relación bastante profunda, el aprendizaje es mutuo, ambos entienden que no hay verdad absoluta, pero si hay amor en el camino, pues entonces se alcanza un estado de plenitud que tiene su éxtasis en la secuencia final, ¿no? Ya voy a cerrar. Esta frase es muy linda, ¿no? Tarde o temprano llega un momento en que hablar o estar callado es lo mismo, por eso permanezco callado, dice Alfredo. Esta es una frase que revela su condición de sabio, porque el silencio también se vuelve un mensaje. En este caso, lo que quiere decir es que, bueno, a Totó ya no tiene más que enseñarle, su labor como maestro del joven ha terminado y ahora él tiene que emprender un camino por sí mismo. También es un chamán, ¿no? Que todas estas figuras forman parte del arquetipo del sabio, ¿no? ¿Y por qué es chamán? Pues porque tiene una conciencia superior, ¿no? Es un traductor, es un Hermes, ¿no?, sobre todo al inicio. Es un padre, ¿no?, que puede percibir lo que hay más allá de las emociones de Toto, ¿no? Lo traduce e incluso le explica, ¿no? Tú te sientes así, le da nombre. Y finalmente Alfredo, pues como ya lo decíamos, le regala esta última gran lección: amar más allá, pues, de las personas, ¿no? Los besos montados, editados por él, pues va a significar una complicidad que hicieran años atrás, cuando Toto todavía era este niño inocente, ¿no? El arquetipo también del inocente. Le recuerda, ¿no?, que la sutileza de pronto puede ser más fuerte y más poderosa que un acto gigante, ¿no? Lo heroico, me parece a mí en esta cinta, pues es la salvación y la liberación de un aprendiz de cine que se atreve a amar, ¿no?, mucho más de sí mismo. Es una carta de amor al cine esta cinta y bueno, incluso podemos develar, ¿no?, que el cine, incluso el mismo cine, es un arquetipo del sabio, ¿no?, que también le muestra caminos en medio de la oscuridad, ¿no?, que significó esta posguerra en Europa, y entonces el cine se vuelve pues un espacio de místico, ¿no?, incluso, ¿no?, de escape a esta realidad pues tan dolorosa. Como habíamos señalado al inicio, una figura retórica para representar al sabio es el faro, ¿no?, al igual que el cine, porque pues ambos iluminan, ¿no? Por eso decimos que el cine en sí mismo, en este caso por supuesto, ¿no?, es sabiduría, por lo menos en esta cinta, ¿no? El aprendizaje, el cine y el amor se conectan en esta historia que nos demuestra que efectivamente un buen maestro puede estar en cualquier lado, siempre y cuando haya un estudiante dispuesto a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por esta ponencia. Vamos a hacer comentarios posteriormente para que, y obviamente, recuperar las preguntas que haya por parte de nuestros asistentes. Vamos a continuar con la presentación de Eric Bernardo Soaste. Él va a tratar sobre cine, investigación y enseñanza de la ciencia, la ruta de la investigación científica en Un milagro para Lorenzo, de George Miller, de 1992. Solo presentas tú, ¿verdad, Eric? No, presento junto con la doctora María Graciela Molina. ¿Ya anda por acá? Sí. Disculpe, es que no la había visto. Gracias. Entonces voy a leer sus síntesis curriculares antes de darles la palabra. Bien, entonces, María Graciela Molina es doctora en producción en salud animal por parte de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y doctora en educación. Lleva 35 años como profesora en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM también, en las materias de Laboratorio de Investigación Científica, profesora investigadora de la misma facultad. Bienvenida, María Graciela. Y bueno, Eric Bernardo Soaste Molina es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Está adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de esa misma facultad. Es profesor titular de las asignaturas Lenguaje, Cultura y Poder y Teoría y Análisis del Discurso. Bueno, les doy la palabra para que nos presenten su exposición.
Muchísimas gracias. Como les comentaron en la introducción, nuestro trabajo es interdisciplinario. Nuestra exposición se titula Cine, Investigación y Enseñanza de la Ciencia, y lo que nosotros hacemos es un trabajo conjunto entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, en donde utilizamos al cine como un recurso didáctico para acercar a la ciencia a los estudiantes, particularmente ilustrar el proceso del razonamiento científico. Entonces, nuestra presentación está dividida en tres partes. En primer lugar, el cine y la comunicación. En segundo lugar, el cine y la ciencia. Y finalmente, un análisis de la película Un milagro para Lorenzo a la luz de el método científico propuesto por el autor Heinz Dieterich. Entonces, en primer lugar, en cuanto al cine y la comunicación, nosotros planteamos que el cine es un recurso didáctico, pero este no solamente debe verse como un recurso para ilustrar o para ejemplificar. Tenemos que volver al cine como un acto discursivo. Entonces, nosotros lo usamos en el aula para transmitir algún saber. En el aula, el profesor o profesora se erige como sujeto del discurso que utiliza o más bien hace llegar códigos científicos y los decodifica para que el mensaje sea legible a los estudiantes, principalmente aquellos que tienen el primer contacto con el pensamiento científico. Entonces, el aula es una situación de comunicación en la que nosotros y nosotras utilizamos al cine como medio. Y recordemos que si vemos al cine como medio de comunicación, este tiene distintas funciones socioculturales. De ahí que deba utilizarse también como recurso didáctico, como les decía, no solo como un objeto para ilustrar consecuencias o para que los alumnos vean cierto concepto aplicado en las imágenes. No, el cine es también una objetivación del pensamiento, y el método científico es un tipo de pensamiento ordenado que trata de responder a interrogantes sobre el mundo real. El cine, entonces, es transmisor de ideologías, también puede ser objeto de estudio humanístico, ¿sí? Cumple la función de la información, pero sobre todo cumple también una función de ser parte de la alfabetidad visual necesaria para los estudiantes y la ciudadanía en general. Es importante que nosotros aprendamos el método científico a partir de utilizar el cine como herramienta didáctica, porque pareciera que entre los estudiantes y la ciudadanía en general hay una visión deformada de lo que es la ciencia. Es decir, pareciera que es un campo o una forma simbólica que tiene una lógica interna propia y es ajena al resto de la cultura y las instituciones sociales. Entonces, el cine nos permite también estudiar el método científico, pero hacerles saber a los estudiantes, tanto de ciencias sociales como de ciencias naturales, que el pensamiento científico no es ajeno a el trabajo de la cultura. Es decir, Ernest Cassirer menciona que la ciencia es uno de los fenómenos arquetípicos de la cultura, y entonces es una forma simbólica para interpretar el mundo. Y el cine, por su parte, es también una forma simbólica que se encuentra dentro del gran fenómeno arquetípico de la cultura, que es el arte. Así pues, yéndonos al terreno del cine y la ciencia, nosotros encontramos que estas dos son formas simbólicas. El cine utiliza a la ciencia para generar una construcción de su narrativa, como vemos en el caso de Un milagro para Lorenzo, pero también podemos pensar en otros ejemplos como las películas Epidemia de Wolfgang Petersen o Contagio de Steven Soderbergh, e incluso la ciencia ficción en películas como Gattaca de Andrew Niccol o Interestelar de Christopher Nolan se valen de enunciados científicos para construir sus narrativas. La otra vertiente es que el cine es representación del proceso de investigación, y entonces también nos sirve para, además de hacer llegar información legible a los estudiantes, también podemos generar en ellos una postura crítica y un debate acerca del conocimiento científico.
la comunicación, que es en lo que yo me especializo, es importante porque es un proceso de significación que atraviesa a todos los campos del saber. Tanto la biología, que es la especialidad de la doctora Molina, como en las ciencias sociales, todos los saberes que se producen ahí se expresan en sistemas de signos, se expresan por la vía del lenguaje. Entonces, la comunicación es un principio de organización de la realidad en la que se inserta también el método científico. Los 4 aspectos de la ciencia que vamos a explorar a través del método científico de Heinz Dieterich son precisamente la relación de la ciencia con las instituciones y las condiciones de producción económicas, culturales y sociales en las que se gesta la ciencia precisamente. El otro aspecto de la ciencia es el método científico, no únicamente como serie de pasos a seguir, sino como un tipo de razonamiento mental hipotético deductivo apoyado en teorías y llevado a cabo por el científico o la científica en este caso, ¿bien? Entonces nosotros lo que vamos a hacer a continuación es hacer un análisis de la película Un milagro para Lorenzo a partir de los pasos que nos ofrece el doctor Heinz Dieterich. Este es bien interesante porque nos vamos a centrar, perdón, únicamente en el planteamiento del problema. Ajá. Y eso quiere decir que el planteamiento del problema con sus fases ya nos da una especie de categorización para analizar la película, porque antes de utilizarla como recurso didáctico, el docente o la docente ya hizo un análisis cinematográfico previo y una división de secuencias en donde encuentra cómo trabajar el método científico y hacérselo llegar a sus alumnos. Entonces, a continuación vamos a presentar el caso que utilizamos, Un milagro para Lorenzo, y le cedo la palabra a la doctora Graciela Molina. Gracias, Eric. Buenas tardes a todos. Entonces, en la ruta de la investigación científica, que prefiero llamarla así, existen diversas propuestas para continuarla o para seguir esta ruta de la investigación científica, ¿no? Entre ellas, la que nosotros utilizábamos, digo nosotros como grupo, como academia en laboratorio de investigación científica, uno que es cuando se da o se imparte este tema más con mayor profundidad, utilizábamos la de Tamayo. Sin embargo, la de Ruy Pérez Tamayo, sin embargo, la de Tamayo es muy lineal y pocos aspectos que aquí describe Heinz Dieterich nos lo deja ver. Entonces, es justo decir también que todos los procesos que se propone para la ruta de investigación científica en la enseñanza están diseñados, elaborados por profesionales de la parte de humanística, ¿no? Entonces, o de las ciencias sociales. Aun cuando en las químico-biológicas, en el área de químico-biológica lo utilizamos mucho, en la cuestión didáctica o de docencia no hay escritos sobre este proceso con ejemplos en esta ruta de la investigación científica. Entonces, Dieterich, que es cuando escribió este proceso, estaba adjudicado a la UAM Xochimilco, ¿no? Y propuso esto, pero desde el punto de vista social. Entonces, aquí vamos a ver que primero en la investigación es el interés de conocimiento. Por lo regular, siempre a los alumnos nos dicen, la primera, entonces nos dicen que es un problema, ¿no? Detecta un problema, pero en realidad en la práctica no es así, ¿no? En la práctica es un interés de conocimiento, ¿no? Ya sea porque de manera personal nos gusta o porque tengo que saber porque la institución o la ciudad nos exige que investiguemos esos temas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros nos decidimos a lo que tenemos que saber o lo mejor sería que nos gustaría, pero hay veces que es más la necesidad, ¿no? Y entonces ya
nos decidimos por eso y entonces esto se convierte en un tema de investigación y ponemos el título de la misma. Ahora bien, el título de la investigación va cambiando a través del proceso de la investigación, ¿no? Como vemos, en este proceso de investigación tenemos el planteamiento del problema y se desgaja este planteamiento en 5 puntos, que es en donde nos vamos a centrar nosotros, y tratar de ajustar la película de los aceites para Lorenzo a esta delimitación del tiempo, del espacio, la semántica, y etcétera. O sea, poniendo un ejemplo. Después el marco teórico, la formulación de la hipótesis. La siguiente, por favor. Y contrastación. La contrastación, en este caso, en la carrera de biología, en el primer semestre lo hacemos por experimentación, en donde hay una relación de variables. Entonces, los ejemplos que coloca Heinz Dietrich, que son muy buenos, los coloca, pero en el ámbito social, ¿no? Y estos suelen ser observacionales o descriptivos, en donde encontramos categorías, ¿no? Entonces, la relación de variables en este caso, para nosotros en la enseñanza de biología es primordial, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue rescatar a través de la película, rescatar esta relación de variables y consolidar el ejemplo en el planteamiento del problema. Finalmente, cuando se selecciona la contrastación de la hipótesis, en este caso del experimento, después se lleva a cabo las conclusiones y los resultados y finalmente el reporte de investigación, ya sea oral o escrito o ambos. Entonces, Eric, por favor me pones la primera secuencia, que es la que vamos a utilizar de momento. Voy, permítanme. Sí. Entonces, en esta, digamos que la película de Un milagro para Lorenzo, pero en realidad hay que, no se llama así, ¿no? Así le pusieron aquí en México, pero se llama Los aceites de Lorenzo. Y esto es importante porque desde ahí nosotros vamos diciéndoles a los alumnos que ya hay una relación de variables ahí, ¿no? El aceite y Lorenzo, ¿sí? Por favor. Please have a seat. Well, we certainly don't need that noise. So, please, doctor, without equivocation. There is a family of diseases. It's quite rare. The leukodystrophies. Lorenzo has one of them. It's called ALD. What ALD is an inborn error of metabolism that causes a degeneration of the brain. It only affects males, usually between the ages of 5 and 10. Its progress is relentless. The end is inevitable. All boys with ALD die, usually within 2 years of diagnosis. And there are no exceptions. I am so sorry. Are you absolutely sure? Yes. Lorenzo shows the definitive sign. He has an abnormally high level of fats in his blood, certain very long chain saturated fats. These fats destroy his brain. But now? Well, there is an enzyme that should metabolize these fats, but in ALD boys, it's defective. So they collect in the nerve cells, a little bit like cholesterol in the arteries. And in some way,
This liquefies the white matter of the brain. Some way liquefies. Could you be more specific? Well, to be honest, we're not quite certain just how it works. You know what myelin is? Myelin is the fatty sheath that insulates the nerves. It's a little bit like plastic around electrical wires. Without it, the nerves cannot conduct an impulse. What ALD does is strip away the myelin. It corrodes it, if you like. This causes degeneration of the brain, and as the brain degenerates, the body loses its functions. But surely someone somewhere must be working on this, no? We would go anywhere. Yes. The problem is that 10 years ago, this disease hadn't even been identified. We're still trying to understand just what it is. Bien, entonces volvemos a nuestra presentación. Y aquí entonces, la siguiente, por favor, diapositiva. Entonces, bajo el esquema de Dietrich, vemos que el interés de conocimiento, obviamente de los padres, porque ellos son los padres de Lorenzo, es la enfermedad. Y tenemos una cuestión aquí de tengo que investigar, ¿no? Porque no es de gusto, sino los padres investigan. Ya vimos que es una enfermedad hasta ese momento que no se conocía muy bien, ahora ya se conoce perfectamente, está estudiada, y entonces lo primero es comprender la enfermedad de Lorenzo. Pero eso es una parte de literatura, de documentación científica, ¿no? De buscar, de indagar, y así lo hacen ellos, ¿no? Pero la otra que es, si no se conoce la enfermedad, entonces menos todavía cómo es tratada esta enfermedad. Entonces, en algunas escenas que ahorita ya no, por tiempo no se van a presentar, se centra, ¿no? El tema en el tratamiento para curar a Lorenzo, ¿no? Y entonces esto ya se convierte en el tema de investigación y en el título de la misma, ¿no? Ahora, la siguiente, por favor. El tema de la película, ¿no? De lo que los padres deciden estudiar es el tratamiento para la adenoleucodistrofia de Lorenzo, que ya el médico le menciona cómo se llama, ¿no? Ahora, para mostrar esto a los estudiantes, este tema de investigación es muy importante en definir el tema. Uno le dice a los estudiantes, ¿cuál es tu tema de investigación? Y no lo conocen. ¿Y esto qué nos limita? Aunque han estudiado, aunque han leído, a la hora que uno les comenta, a ver, ¿cuál es tu tema de investigación? Los alumnos no lo conocen. Y eso nos limita en la búsqueda de información, ¿no? En la investigación documental. ¿Por qué? Porque entonces no se tienen todas las palabras importantes para los motores de búsqueda de la información. Y entonces el alumno navega en ese mar de información sin tener una idea clara de cuál es su tema de investigación, ¿no? Entonces, una vez que se hace una revisión muy acuiciosa del tema de investigación, entonces se plantea la problemática, ¿no? Esto lleva, decía Einstein, que plantear el problema y definir el problema, con esto se tiene el 80% de éxito de una investigación, ¿sí? Entonces, en este sentido, para los alumnos del Laboratorio de Investigación Científica 1 en particular, se les hace mucho hincapié en la delimitación, la definición del planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema que Dietrich nos propone debe de contener 5 características, ¿no? La delimitación en el espacio, en el tiempo y la semántica, y finalmente las oraciones tópicas, es decir, el propósito de la investigación, y tener en cuenta, muy importante, la delimitación de recursos. En este sentido es como se rescató la parte de este planteamiento del problema con la película. Por favor, la siguiente.
Y entonces, el tema de investigación, ¿sí? Porque hay unas secuencias de la película en donde la cura, después de ellos de andar investigando, digamos, de los padres, entonces llegan a la conclusión de que los aceites, el aceite de oliva es importante para la adenoleucodistrofia de Lorenzo. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a ir delimitando en el tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo va a durar este tratamiento? ¿Sí? Después, en el tema en el espacio, vemos en las letras en negrito que es las oraciones que se van formando para construir y delimitar el planteamiento del problema. Entonces, en el espacio, ¿en dónde, no? ¿En dónde está el sujeto? ¿Dónde está el objeto de conocimiento? El objeto de conocimiento es Lorenzo con su enfermedad. La siguiente, por favor. Y entonces, delimitación semántica es, aquí vamos a ver todos los términos que se necesitan, los conceptos, las teorías que desde el punto de vista de la investigación vamos a hacer. Y una manera de hacerlo es enumerar todas las palabras que están insertas en nuestro tema de investigación y enumerarlos de la menor complejidad a la mayor complejidad y en ese sentido buscar en libros especializados y la selección de los conceptos definitivos. Y creo que el tiempo ya se nos acabó, perdón, pero es que puedo concluir que esta investigación que hacemos en el análisis de Lorenzo tiene más connotaciones y se pueden estudiar de diferentes maneras aparte del planteamiento del problema. Muchas gracias. Muchas gracias por esta participación también, Eric, Graciela. Ya no llegó el otro participante, ¿verdad? ¿No? Entonces, bueno, les invitamos si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes, se las agradeceríamos mucho. Y si todavía no tienen alguna pregunta, podemos hacer unos comentarios para que se animen a preguntar. Bueno, yo un comentario que en realidad sería para ambas participaciones, para escuchar la respuesta de ambas participaciones, sería bueno, acá lo que vimos en esta sesión de esta mesa es justo la aplicación del análisis cinematográfico, como le solemos llamar, y que es de alguna manera lo que nos distingue uno de los aspectos que nos distingue de la crítica cinematográfica, pues es esta disección de la película con un propósito específico. En este caso, el propósito es didáctico. Y bueno, en el caso de Ileana, lo que nos presentas con esta maravillosa película que tanto nos emociona y nos hace llorar, al menos a mí, mucho sobre de Giuseppe Tornatore en este tributo que hace a la cinematografía. Bueno, tú haces esta aplicación para, bueno, por un lado, te refieres a este clásico de Campbell para hablar del héroe, pero también para hacer un acercamiento hacia la película a través de diseccionar algunos aspectos para mostrarlo. Mi pregunta es si esto lo has aplicado para tus estudiantes, es decir, para que comprendan ciertos objetivos que te vas planteando en tus materias. ¿Cuál es el resultado de esa aplicación? ¿Cómo es que lo reciben? Y antes de que nos respondas, la misma pregunta para Graciela y para Eric con respecto a la ciencia. La ciencia, pues, es un reto muy, muy importante, muy, muy complicado. Pareciera que actualmente es más complicado porque, pues, vivimos tiempos de transformación en cuanto a los intereses y apreciaciones de generaciones. Pues, por lo general se dice jóvenes, pero creo que nos afecta a todas y a todos el asunto de tener demasiadas referencias mediáticas y eso demerita poner la atención y fijarla de como lo requeriría el poner atención a las ciencias y al método. Me llamó mucho la atención que en sus
en su participación en realidad es poner atención a 3 cosas muy importantes, ¿no? Porque es la película, pero también la propuesta metodológica de Hans Dietrich con respecto a cómo hacer una investigación con su propuesta de método científico, que la conozco muy bien, porque pues yo estudié en la UAM y lo utilizamos. Y además de eso, para un problema que tendría que ser un problema específico de sus estudiantes con respecto a los temas que manejan, ¿no? Entonces, pues es una labor pues compleja, ¿no? También me gustaría saber cuál ha sido el resultado en la recepción, porque en ambos casos, pues están haciendo ejercicios logopáticos de aplicación del análisis cinematográfico. Entonces, si nos comparten sus respuestas, se los agradecería. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, al ser una cinéfila y darle clase a los chicos de cine, de diseño, de comunicación, incluso de mercadotecnia, de diseño de modas, ¿no? Ocupo mucho el cine como herramienta didáctica porque pues también estamos ante una generación muy visual y que además le gusta, ¿no? Esta cuestión de las series, las disfrutan muchísimo y entonces intento en prácticamente todas mis clases insertar un ejemplo cinematográfico para ellos, ¿no? Ha hecho experimentos como, por ejemplo, en diseño de modas, rediseña un vestuario de un personaje con base en arquetipos, ¿no? Y el resultado ha sido muy lindo, se entregan bastante, sobre todo en carreras que pues pareciera que están muy lejanas, cuando no lo son, pero bueno, de pronto ellos no ven la conexión. Entonces, es muy interesante porque se entusiasman mucho, analizan muy bien y a veces lo hacen con base en sus propias experiencias, que me parece que también es importante porque pues siempre he pensado que el asunto de compartir aula debe ser emotivo, debe ser significativo para que entonces ellos puedan aplicar el conocimiento, no nada más a su carrera, sino incluso a su vida, ¿no? O sea, que ellos se ubiquen como en qué arquetipo estoy, en qué momento de mi vida estoy, y entonces puedo ya dialogar con eso, digamos, en esa carrera. Bueno, ese es el resultado. En el caso de cine, bueno, los análisis me ayudan mucho porque ellos pueden construir mejor sus guiones a partir de esta pues construcción arquetípica, ¿no? O sea, les parece un poco más sencillo porque pues al ser modelos de conducta y que además ellos al estar como tan insertos en el mundo del cine, pues entonces claramente les ayuda mucho también porque son cinéfilos. O sea, no nada más están estudiando cine, sino que son cinéfilos. Entonces, ponerles estos ejemplos me ha ayudado bastante, la verdad ha sido una herramienta que ocupo mucho. Y bueno, quería hacerla yo misma, ¿no? En mis trabajos anteriores también siempre toco el cine. De alguna u otra forma estoy romanceando con él, ¿no? No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, en el caso particular, esta película, desde que se estrenó, poco tiempo después empezamos a utilizarla. Yo descubrí a Hans Dietrich, ya tiene también muchos años antes de la película, ¿no? Antes de que la película se estrenara. Entonces como que fue un poquito a la par, pero a mí me gustó cuando yo encontré esto, que entonces dábamos no había todos estos instrumentos ahora que tenemos visuales, ¿no? Entonces era así como hacer todo en un pizarrón de investigación que se me hizo, que ahora yo le he ido añadiendo más, enriqueciendo esta ruta de investigación y esta película es muy enriquecedora para desde muchos puntos de vista dentro del proceso de la investigación, las hipótesis, el experimento, las variables, las presentaciones, los tiempos. Entonces, el propio estudiante yo he dejado que ellos hagan todo el proceso, que lo apliquen toda la ruta de la investigación propuesta por Dietrich, que ellos lo plasmen en una ruta de investigación así como lo propone él. Ahorita solamente sustrajimos la parte del planteamiento del problema que a mí me parece que es el meollo del asunto en una investigación, pero al estudiante
se le deja ver la película, se les da unas clases teóricas, ¿no? De qué es esto, pero que ellos lo apliquen, no que lo aprendan de memoria, sino que lo apliquen y qué mejor que visualizarlo en una película, ¿no? En una película que es compleja, debo decirlo, para que el alumno obtenga toda esa información de la ruta, porque hay muchas partes de las que van probando, es como nosotros llamamos en biología una serie experimental, ¿no? No nada más una variable, sino van ellos experimentando con un solo sujeto, que ahí también es el tipo de experimento que hacen, ¿no? Entonces, aquí decimos, es un pre-experimental, ¿no? Es con un solo sujeto, con una N igual a 1, ¿no? Entonces, también nos da para eso. Entonces, pues ha sido bien recibida y los alumnos en todo ese esquema, de verdad que se han puesto muy, muy bien y lo entienden perfectamente, ¿no? Y la parte de cómo plantear el problema en el caso de las investigaciones observacionales en biología es muy didáctico. No sé, Eric, si tú quieres comentar algo. Sí, gracias. Pues la propuesta de presentar los aceites de Lorenzo, porque como saben aquí el problema del lenguaje sí es importante, como indicó la doctora Graciela, y la presentamos precisamente porque ya se ha utilizado como recurso didáctico y en muchos semestres. Y atendiendo al procedimiento de la ciencia positiva, pues entonces hemos observado en una repetición de casos que el uso de esta película como herramienta didáctica, pues efectivamente ha tenido éxito, ¿no? Entonces, decidimos hacerlo, pero además cuando me hizo la propuesta, yo me di cuenta de algo que a lo mejor era muy obvio, pero realmente yo no me había percatado de eso, que cuando cuando se aplicaba, digamos, la ruta crítica de la investigación a la película, se seleccionaban secuencias y entonces digo, pues efectivamente se está haciendo una disección de la película que es cercana a la técnica del decoupage que utilizamos en el análisis cinematográfico. Eso que pareciera una obviedad, en realidad no es, no lo era para mí, porque además, por supuesto, en el ámbito de las ciencias sociales yo tengo otros propósitos. Partimos del cine como fenómeno cultural y planteamos que existe un método para estudiar el cine, que es el análisis cinematográfico, ¿no? No obstante, el análisis también requiere de un planteamiento del problema. Y entonces eso compartimos en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, en todos los campos del saber, problematizar el asunto. Y ese es un problema que como docentes creo que compartimos. ¿Cómo hacer que el estudiante o la estudiante pueda hacerle preguntas a aquello que le interesa? Y sobre todo ubicar lo que le interesa. Yo por mi parte trabajo con Arrival de Denis Villeneuve porque me centro en las materias del lenguaje y esta película es muy interesante para ilustrar precisamente el asunto de la construcción simbólica, ¿no? Y los problemas de la comunicación lingüística. Pero también esa película sirve para el campo científico. Justamente ahí dos personajes se confrontan, uno es científico, es físico, la otra es lingüista, y desde dos puntos de vista distintos dicen que se interpreta la realidad. Y creo que también lo que quisimos dar a entender con nuestro trabajo es precisamente que la ciencia es un modo de interpretar la realidad y que es un proceso que siempre se va construyendo. Y entonces esa función didáctica también se puede rescatar a través del análisis cinematográfico. Muchas gracias. Gracias a ustedes por sus respuestas. Hay más preguntas que están acá en el chat y si nuestro apoyo logístico nos permitiera abrir los micrófonos de Miguel Rosales y de Giovanni Suastegui para que en su voz les formulen las preguntas. Aquí ya las tienen, pero bueno, podría ser mejor escucharles. Miguel, adelante. Hola, ya, gracias. Sí, bueno, pues muy interesante todo, muchas gracias. Mi pregunta es sobre la diferencia que puede ser que haya, bueno, yo creo que sí la hay, pero yo no la alcanzo a ver y ustedes están metidos en el ajo del análisis cinematográfico. La diferencia que tiene cómo se hace hoy análisis cinematográfico y cómo se hacía antes. Básicamente quisiera si pueden aportar para aprender.
Bueno, el análisis cinematográfico es un acto de lectura, diría yo. Y este acto de lectura intenta responder a un cuestionamiento que nosotros le hacemos a la película. Y este cuestionamiento, como ya estamos discutiendo, tiene diferentes matices. El que nos ocupa hoy es el propósito didáctico, desde luego, y este propósito didáctico está relacionado con transmitir cierta información a los alumnos que les sea de manera legible, porque por eso elegimos el cine, para que, porque a veces los alumnos no se avientan el manual de Hans Dietrich de un día para otro, honestamente, entonces es más factible que se avienten la película, ¿no? Y nosotros explicamos, ese es el propósito, y para eso diseccionamos las imágenes. El análisis es particularmente un trabajo académico, en eso se opone a la crítica cinematográfica, ¿no? Ya los debates entre crítica y análisis, pues yo creo que ya serán para otro coloquio, ¿verdad? Pero el análisis es principalmente un trabajo académico que tiene propósitos de resolución de problemas, de cuestionar al mismo cine y también utilizar el cine para darle respuesta a otros problemas que no se nos presentan en el mundo real. ¿Cómo ha cambiado? Cambia según los horizontes epistemológicos con los que tú analices, porque el análisis no es solo la técnica de diseccionar, ¿eh? Es que tiene que estar respaldado por un horizonte epistemológico que en este caso es la aproximación científica, sobre todo que hoy en nuestro caso nos centramos en el método científico positivista, pero siempre debe haber un horizonte epistemológico y eso es lo que lo hace diferente, por eso el análisis no es único. El análisis no consiste nada más en presentar una disección de secuencias y ya es la técnica, pero tiene que problematizarse. Yo respondería a eso. ¿Quieren agregar algo, Graciela e Ileana, a la pregunta? Bueno, yo en mi caso, yo lo veo totalmente desde el punto de vista didáctico en docencia, ¿no? Para seguir la parte en los que el alumno pues tenga esta o aplique todo lo teórico, que lo aplique en la ruta de la investigación, ¿no? El análisis, por supuesto, nosotros lo hacemos desde ese punto de vista, ¿no? Porque pues somos del área químico-biológica, ¿no? Entonces, esto resultó también un poco complicado, ¿no? Entonces, en el análisis del cine como tal, pues nosotros solamente lo vemos desde el punto de vista didáctico, nada más. Y más que hablar de cómo se hacía antes o cómo se hace ahora, tendríamos también que decir justo lo que están platicando los doctores, o sea, desde qué arista o con qué lente vas a hacer este análisis, porque pues no es lo mismo hacer un análisis desde el lente científico, hacerlo desde el lado filosófico, ¿no? O sea, va a depender, más que el asunto de cómo se hacía antes o cómo se hace ahora, más bien tiene que ver con una cuestión de bajo qué enfoque quieres hacer este análisis, ¿no? Y con qué quieres poner a dialogar esa película, ¿no? O sea, con qué problema, con qué disciplina, y claramente, pues, contextualizarlo, porque estamos hablando que depende mucho del tiempo y el espacio, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un análisis filosófico de una película, no sé, alemana o una hollywoodense, porque sí se puede, ¿no? Pero sí es importante saber, o sea, como conocer tus objetivos, ¿no? O sea, qué es lo que quieres lograr, para qué lo quieres lograr y cómo lo quieres lograr. Yo creo más bien sería eso. No sé si estamos respondiendo la pregunta. Yo espero que sí. Bien, gracias. ¿Quieres agregar algo más, Miguel, o le damos la palabra a Giovanni? Le abrimos el micrófono en este caso. Creo Ya que se ya no está. desconectó Giovanni, ajá, pero le Ay. doy la palabra a Mario. A Mario. Ah, ok. Adelante, Mario. Sí Está tiene silenciado. abierto. ¿Cómo? Sí, está silenciado, creo. ¿Podrían abrir el micrófono de Mario? Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo por casualidad estuve entrando aquí en este evento
lo cual me parecía interesante de fomentar la política del cine como medio educacional, que funciona muy bien. Pero hay cosas en las cuales estoy de acuerdo y otras en las cuales no. Primeramente decirle que soy especialista del cine de Cuba, en las cuales no. Y yo quisiera, a lo mejor estoy equivocado, pero quisiera que todos los doctores, profesores, estudiosos me expliquen algo. Cuando en el caso de la ciencia, de los que hicieron la investigación del cine como método para la investigación, ustedes olvidan o ustedes van específicamente al tema que les interesa y despojan a la película de su concepto de arte. No entiendo, porque si vas directamente al concepto del tema, estás despojando a la película de su propio lenguaje. Entonces, ¿cómo pueden arribar al conocimiento exacto de lo que pretende o los superobjetivos que tiene la película, por ejemplo, El aceite bueno, la película que habla, la película del tema? No la entiendo bien, explíquenme bien. Si ustedes hacen esa investigación buscando solamente el tema que les interesa o utilizan el análisis cinematográfico para llevar a esa investigación, a ese tema. No, por eso nuestro trabajo es interdisciplinar. Ahora, salvo lo que apunte a continuación la doctora Graciela, quisimos hacer un trabajo interdisciplinar entre ciencias sociales y ciencias naturales, precisamente porque desde las ciencias naturales, en efecto, se busca la ilustración del tema. Sí. Creo que eso implica así despojarlo del arte. Entonces, para eso estamos las ciencias sociales y por eso es necesario el trabajo interdisciplinar, porque desde las ciencias sociales también podemos rescatar el aspecto artístico del cine que no se debe dejar al lado. El cine es también una forma simbólica que interpreta el mundo, igual que lo es la ciencia, y en eso coincidimos ambos campos del saber, ciencias sociales y ciencias humanidades. ¿En qué coincidimos? Pues que precisamente si vamos a utilizar el cine como recurso didáctico, no es nada más, o sea, sí creo que cometemos un error. Cuando traigo la película, pongo la secuencia y ese es tu ejemplo y ya. No. El cine como estrategia didáctica también tiene que estar dentro de nuestras planeaciones como docentes e incluso ser incorporado a la currícula como posibilidad de estrategia didáctica. ¿Por qué? Porque el cine, además de servirnos para ilustrar estos procesos, es también una forma de arte que contribuye a la alfabetidad visual de los y las estudiantes y de la ciudadanía en general. Y sí, nos hace falta alfabetidad visual. Entonces, y esto lo cito a partir de una investigación que consultamos, en un momento checo el autor, pero sí sugiere involucrarlo a la currícula y es necesario que se instruya, y aquí vamos a entrar en un debate más profundo, porque existe la necesidad de que se le instruya a los estudiantes de todos los campos de saber sobre los códigos de la comunicación visual, porque así, reconociéndolos, digo, no volverlos especialistas en análisis cinematográfico, a lo mejor no es el propósito de todas las campos de saber, pero sí que reconozcan ciertos códigos visuales, porque como decía la doctora Ileana, estamos en una sociedad muy visual. Y entonces la audiovisual sobre todo, es punto de referencia para la interpretación de la cultura y una de sus aristas es artística. Entonces, sí, por eso es que decidimos trabajar esto conjuntamente de manera interdisciplinar para poder precisamente entablar un diálogo entre el cine como ilustrador de un tema, pero también como un arte precisamente que puede abordar en este caso, la ruta crítica de la investigación. No sé si las doctoras tengan algo que agregar. Bueno, yo en el caso particular, mi experiencia con la película, bueno, no tiene que ver con el análisis cinematográfico, porque eso yo lo dejo a los expertos. Yo en realidad esa parte, por eso busqué quién pudiera apoyarme en ese sentido, ¿no? en ese marco contextual. Lo que sí puedo decir, cuando ya lo concreté yo en este punto de vista, los alumnos, ellos deben de llegar a ese tema a través de la película, ¿no? Porque vamos viendo
que el tema de una investigación va cambiando a través de la lectura de la investigación documental. Entonces, el que yo haya puesto el tema en particular es porque ya hice un análisis de toda la secuencia desde que se descubre la enfermedad de Lorenzo y de las lecturas y las pláticas, los simposios que ellos, los padres, organizan, ¿no? Entonces, cuando ya desgajan ellos toda esta parte, entonces yo tomo nada más la parte de la película en donde cuál es la importancia, qué es lo que quieren ellos, ¿no? Cómo llevarla a la parte experimental. Porque una cosa es conocer la enfermedad y decir, bueno, lo voy a investigar, lo que hay escrito, lo que dicen los médicos, lo que dicen los expertos que en ese momento había, y la otra es, ya lo sé, eso ya lo investigo, lo que hay, pero ahora, ¿cómo curo esa enfermedad, ¿no? ¿Qué tratamientos hay? Y en el camino de los tratamientos hay varios tratamientos, ¿no? Entonces, a través de las lecturas de lo que es la bioquímica, la inmunología, la microbiología, se van descubriendo los padres que en ese momento se convierten en investigadores teóricos, digamos, en buscar la parte específica que se va a tratar con Lorenzo, ¿no? Y llegan pues a las dietas, de las dietas llegan a los aceites, llegan al aceite de oliva, del aceite de oliva llegan al aceite oleico, y finalmente yo tomé una parte, porque al final de cuentas, el aceite de oliva y el aceite oleico, el ácido graso, perdón, oleico, es el que empiezan a darle a Lorenzo, pero hay otra parte que es la parte de que finalmente parcialmente ayudó a Lorenzo eso, y entonces empieza una nueva investigación documental, y ahora descubren que el ácido eurícico, ¿sí? Que se contiene, por ejemplo, en el aceite de canola, ¿sí? Es el que va a curar a Lorenzo, ¿no? Y le un poco más larga, más llevadera, pero ese es otro planteamiento. ¿Sí? Si yo hubiera querido hacer ahora más, a lo mejor no me queda el ácido eurícico. ¿Qué quiero decir con eso? Que el alumno que está en el área químico-biológica, ¿sí? Tiene que hacer un proceso de pensamiento en el que va integrando todos los elementos y las conversaciones y las escenas de la película en el proceso de investigación científica. Y es complejo, porque hacer que un alumno de primer ingreso haga esto es difícil. Gracias. Muy bien, qué buenas reflexiones, porque el problema estaba ahí, ¿no? Yo quería establecer esa unidad como sistema de la investigación del profesor y de la doctora. Entonces creo que estuve un poco más claro a partir de hacia dónde iban o hacia qué objetivo iban. Yo creo que el debate este ha sido, en el caso de ellos dos, muy interesante y muy esclarecedor. Es lo que me hacía falta, ¿no? Hasta dónde llegaba el arte, hasta dónde llega la ciencia, hasta dónde se imbrican los dos y cómo pueden lograr establecer un sistema de investigación que fuera posible a través de la obra artística, a través de la obra de arte. Que bueno, ella explica que a ella en este caso no le interesa mucho, pero es que también para arribar al conocimiento exacto, el medio que utilice es tan importante, porque si ese medio que está utilizando no es importante, jamás existirá una resolución del problema. Y entonces yo creo que aunque ella sea doctora, aunque ella no tenga que ver con los científicos, sí creo que debe acercarse, como está utilizando un medio del arte, el conocimiento de ese arte para poder arribar a sus conclusiones. Muchísimas gracias a los profesores. Pero nada más quisiera algo que decir. No es que no me interese. No hablo de eso. No hablo de eso. Perdón, no hablo de eso. Es que como usted en sus palabras dejó exacto, diciendo de que en este caso le interesa el tema. Es como que existiera una división entre el proceso perceptivo del arte y la importancia perceptiva que tiene el arte
con la visión de la búsqueda del tema que quiere. Porque además el cine es sistémico, se une a diferentes manifestaciones imposibles, hasta con lo esotérico, si se puede decir. Entonces, pero bueno, él tiene su propio lenguaje, tiene su propio medio de comunicación, y eso es muy interesante. Además, a pesar de que yo creo que a pesar de buscar la importancia de esa enfermedad, también busca la posibilidad que el estudiante, a partir de la obra de arte, empiece a reconstruir el objetivo. Por eso digo que no se puede despojar al cine de su lenguaje, porque a partir de ese conocimiento comienza esta realidad. Digo, mi criterio, ese es el mío. Y bueno, no estaba estigmando nada, simplemente estaba como queriendo entender estos procesos del cine, la ciencia, la investigación científica, y cómo se entronca y cómo el cine permite también llevarnos, porque al final es la conclusión, cómo el cine permite también ayudar a estas manifestaciones que lo tiene que ver con la filosofía y el arte. Sí, gracias. Gracias. En el caso de la profesora, que bueno, yo entré un poquito tarde, porque tengo que decir la verdad, pero estaba hablando de una película que me parece sumamente interesante, sumamente apasionante, desde la forma hasta el contenido, hasta la manera en que logra los elementos dramatúrgicos entrar a dialogar con el espectador, y que el espectador, yo creo que el menos sensible, yo creo que se mueve con esta película. Yo le voy a hacer una pregunta. En los análisis cinematográficos siempre se habla de los referentes que a veces tiene el director o que a veces tiene el espectador. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Usted nunca, a la hora de analizar la película, vio la unidad artística con Cinema Paradiso de Tornatore? Sí, claro. Bueno, es que de entrada reconocer que Cinema Paradiso, además de ser una hermosa carta y un homenaje grandioso al cine, pues es un poema en movimiento, claramente, ¿no? Yo lo que quería resaltar hoy en esta charla, sobre todo, era el papel de los personajes, ¿no? Sobre todo del personaje Alfredo, como un sabio, como un maestro, ¿no? Ese era como mi objetivo, ¿no? Claramente la cuestión artística, las reflexiones en torno a la belleza del cine, ¿no? Como forma de expresión y además incluso como salvador del personaje principal, que además se llama así, ¿no? Están, o las puse como implícitas, tal vez fue un error mío, pero yo lo que quería concentrarme era más bien en estas lecciones sabias de Alfredo al niño, ¿no? Eso era mi intención, pero claramente hay que reconocer que, bueno, Cinema Paradiso es parte de un tejido social importantísimo. El cineasta tiene una historia muy interesante y muy importante como un director de autor, ¿no? O sea, que también es cierto que se elige en el mundo del cine hacia dónde uno va a dirigirse, ¿no? O sea un discurso un poco más comercial, un poco más de entretenimiento o sin duda a una cuestión artística, y Giuseppe Tornatore, está en esa posición, eso sin duda, solo que hoy quería concentrarme como pues en la parte, digamos, didáctica, ¿no? Del cine, porque es lo que nos trae a dialogar ahora, ¿no? Pero claramente reconozco, y bueno, creo que todos aquí los que hemos visto esta cinta, que es una clásica imperdible, ¿no? Que toca mucho el corazón, ¿no? Es un poema, y me parece a mí, porque la he visto un montonal de veces, es que cada vez que uno la ve, como sucede con las grandes obras de arte, ves algo nuevo, ¿no? O sea, que me parece muy lindo. Muy bien, muy interesante. Nada más que era eso, es solamente intervenir y dar un poco de dinámica del debate, de la reflexión, porque al final lo que estamos es logrando como el cine es fuente de debate, de reflexión, de opinión, de búsqueda de valores mucho más allá que lo visual en esta democratización de la tecnología. Y muy interesante, y gracias por haberme permitido entrar, permitido estar en este congreso, y gracias a todos por esas reflexiones tan interesantes que me han hecho pensar, dudar y opinar.
Muchas gracias también, Mario, por tus preguntas hacia las y el ponente. Y bueno, pues enriquecen precisamente el diálogo. Siempre dejamos el menor tiempo a las preguntas y a veces pudiera ser lo más valioso, ¿no? Pero pues necesitamos de mucho tiempo. Claro. Gracias. Bueno, hubo otras preguntas, pero por alguna razón tuvieron que salir los ponentes, como Giovanni, que preguntaba qué elementos o estructuras son esenciales a la construcción del diseño de una crítica cinematográfica, ya nada más para dejarlas ahí en como el interés que hubo y que suscitaron sus propuestas. Y también preguntaba que si existía una fórmula para poder escribir crítica cinematográfica, que como bien decía Eric, eso ya nos llevaría a otro tema, otro congreso, otros encuentros. Por cierto, entre paréntesis, tenemos un grupo, algunos colegas que es de Citacine, que justo ese es uno de nuestros temas de investigación, las diferencias entre crítica y análisis cinematográfico. Bueno, y había por parte de Mario que también, perdón, bueno, no Mario, no Miguel, que también ya había hecho su pregunta, pero agregó que me imagino que el positivista, hablando de los tipos de análisis, es el clásico y en qué se distingue el otro. Sería algo así como postestructuralistas o posmodernos. Bueno, pues ya se quedan ahí las preguntas para no dejarlas al aire, pues al menos yo quisiera compartirles mi punto de vista, que es que justo hablando muy pertinente de estas ponencias del método, de aplicación de método y análisis, pues es que no existan como tal unos métodos como modelo, sino que cada quien por sus intereses construye el método y en ese sentido habrá varias formas de acercamiento analítico cinematográfico a los problemas que sean de interés. Bueno, y también ya salió Brigitte, pero se despidió diciendo que pasen una linda tarde. Ha sido un gusto haber estado al tanto de esta ponencia y sus enfoques en el análisis y crítica de la cinematografía. Brigitte Jarquín Mier, de la Universidad Veracruzana. Bueno, y Rosa Beltrán dice que así es. Pues nos quedamos hasta acá con las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que formular o podemos dar paso a una pequeña conclusión con una opinión muy resumida de cada uno de nuestros ponentes. Hola, Jackie. ¿Sí? Mario nos pregunta que cómo podría participar en el próximo congreso. Ok, bueno, Mario, gracias por tu interés. Nosotros abrimos convocatorias anualmente y las hacemos públicas a través de las redes sociales de Sepancine, que están, por ejemplo, en el Facebook así tal cual Sepancine, o a través de las instituciones que coorganizamos. En este caso, estamos coorganizando desde la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC, y también con participación del posgrado, en la parte dedicada a análisis e estudios cinematográficos de la UAM Xochimilco. Entonces es una cuestión de estar al pendiente de estas convocatorias que las difundimos en diferentes redes sociales, pero principalmente tratando del Congreso de Sepancine, pues a través de las redes de Sepancine. Y bueno, algún comentario para finalizar de Ileana, de Graciela, de Eric. Pues bueno, de entrada agradecer porque, como decía yo en mi introducción, a mí me parece fundamental el diálogo universitario, ¿no? Sobre todo en estos tiempos hay que hacer puentes, muchos, y me parece que pues desde la visión de un cinéfilo, un científico, ¿no? Un crítico, pues claramente vamos a sumar, ¿no? El conocimiento, que me parece que esa es la idea de este tipo de coloquios, de este tipo de congresos, de este tipo de eventos, ¿no? Y pues eso, más para mí agradecer este encuentro, este momento, porque sin duda pues igualmente me llevo muchos aprendizajes de mis compañeros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana. Graciela, Eric. Bueno, pues igual agradecer y que estoy en un foro muy diferente a los que yo acostumbro, porque
Yo soy bióloga de profesión y desde la maestría, por ejemplo, en microbiología, utilizábamos el cine para llegar a estos conocimientos, inclusive de los microorganismos, ¿no? No tanto, el enfoque era diferente, no era tanto el proceso de la investigación, no era los microorganismos, ¿no? Sus características y los procesos de infección y demás. Entonces, bueno, ahora me llevo otras reflexiones, en este caso pues de cómo utilizar el cine en una cuestión, pero hacer esta interacción del cine como arte, ¿no? Pero yo lo sigo viendo desde el punto de vista como didáctico en el proceso de la investigación y aprovecho pues para darles las gracias y esta experiencia en estos foros. Muchas gracias. Gracias. Eric, ¿quieres agregar algo? Pues ya nada más por mi parte, reiterar la constante necesidad de la interdisciplinariedad precisamente, porque incluso en la FES Iztacala, en la FES Cuautitlán, en la FES Zacatlán y en Ciencias Políticas, he visto que existen cineclubes. Y quiere decir que el cine es una forma simbólica que está cercana a todos y a todas, ¿no? Y entonces, por eso la interdisciplinariedad nos hace rescatar al cine como forma de arte, como ya decíamos, y nos hace ser más sensibles ante los códigos visuales que están operando en nuestra cultura, ¿no? Y que en este caso nos hacen entender que la ciencia no es un sistema con una lógica interna que esté separada ahí de todos y de todas, ¿no? Como que los que estudian medicina, pues ahí están estudiando medicina y ya, no, o biología, sino que la ciencia también está enlazada con los procesos socioculturales e históricos en donde se crea, ¿no? Entonces hay que rescatar también esa reflexión y pues igual me sumo a los agradecimientos y yo agradezco que Sepancine exista después de tantos años. Es un foro muy, muy importante para la discusión del cine. Muchas gracias y pues por nuestra parte también agradecemos el valor que le dan sus participaciones porque pues eso es lo que hace que se continúen con estos espacios. Y bueno, de lo que decías, Eric, yo quisiera también agregar que las artes son ciencia, ¿no? A través de sus técnicas, sus tecnologías, sus aplicaciones lingüísticas, que también es ciencia, ciencia social, pero finalmente ciencia, el manejo de la luz y toda la tecnología aplicada en todos los procesos y dispositivos cinematográficos está la ciencia presente, entonces pues no es que estén desligados unos de otros y la labor que hacemos en el análisis es enfatizar algunos de esos rasgos. Y bueno, pues ha sido una mesa muy rica en cuanto a lo que podemos compartir en el diálogo que nos permitieron a través de sus ponencias, una mesa muy del análisis, como el valor del método para la aplicación con ciertos propósitos, lo cual pues es algo que Sepancine es como el origen, ¿no? De eso y ha derivado en diferentes aspectos y quisiera concluir agradeciendo y diciendo que finalmente justo la interdisciplina es ver y el análisis nos permiten ver estos puentes que podemos estar haciendo y a través de ellos dar diferentes espacios y voz a diferentes problemas y compartir, coincidir o no coincidir en ellos, pero finalmente eso es lo que hace muy enriquecedora todos estos encuentros. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la pausa para el comer y regresaremos a las 4 para nuestras últimas mesas y posteriormente vamos a tener, les invitamos al conversatorio que habrá donde diferentes asociaciones dedicadas a los estudios cinematográficos y la red Kino, de quienes tenemos presencia de Brasil, dedicada específicamente al vínculo de la cinematografía a la educación, estarán presentes para proponernos algunos acuerdos que serán valiosos para darle mayor énfasis y continuidad a este tipo de encuentros. Les agradecemos mucho, que pasen una linda tarde y nos volvemos a ver más al rato. Gracias. Muchas gracias.